Muy buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en este webinar con un tema tan importante como virus sincitial respiratorio y el impacto que va a tener la estrategia híbrida que se implementó ya completamente para este mes. Entonces, nuestros invitados, mucho agradecimiento al doctor Julián Alfredo Fernández Niño y a la doctora María Alejandra Tovar por su disposición y por presentarnos pues, todos los lineamientos actualizados y liberarnos dudas del manejo de nuestros pacientes gestantes y los niños. El doctor Julián Alfredo Fernández Niño es subsecretario distrital de salud, epidemiólogo con una amplia experiencia en investigación y práctica de salud pública en América Latina y posee una información avanzada en gestión de salud pública, métodos epidemiológicos me están llamando. y bioestadística. ¿Cómo van? La Perdón. doctora Tovar Romero Doctor López, perdón, se nos fue su audio. me lo silenciaron. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya. Sí, doctor. Ok. Bueno. Buenas noches, buenas tardes para todos. El día de hoy pues vamos a tener nuestro webinar referente a virus sincitial respiratorio y el impacto que este tiene en nuestra población. Y tenemos como nuestros conferencistas al doctor Julián Alfredo Fernández y a la doctora María Fernanda Tovar. El doctor Julián Alfredo Fernández Niño es subsecretario distrital de salud, epidemiólogo con una amplia experiencia en investigación y práctica de salud pública en América Latina. Posee una información avanzada en gestión de salud pública, métodos epidemiológicos, diseño de estudios y bioestadística. Y nuestra doctora María Fernanda Tovar Romero es pediatra referente de infancia de la Secretaría Distrital de Salud y ella nos ha apoyado a muchos de nosotros en casos de pediatría para los tratamientos y seguimiento. Bienvenidos a todos y vamos a tener un encuentro enriquecedor con mucha información que nos va a ayudar a atender a nuestros niños y gestantes. Buena tarde, bienvenidos. Gracias, doctor López. Tardes. Doctora Tovar. Doctor Julián, creo que ya está conectado el doctor Julián, entonces para darle el espacio al subsecretario de Salud Pública de Bogotá. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha Buenas bien. tardes, sí, doctor. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo de parte del señor secretario de Salud. Escucho eco. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este espacio a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Me disculpo que me estoy conectando desde la alcaldía de Bogotá, que nos encontramos en reunión de gobierno, pero voy a estar conectado a la reunión y la doctora María Fernanda Tovar, que ha sido una de mis manos derechas y del secretario en este tema, pues nos va a acompañar. Voy a comenzar diciendo que de verdad el sentimiento que me llena cuando hablo de lo que hemos logrado en Bogotá frente a virus sincitial respiratorio es un sentimiento, y lo digo sin modestia, la verdad, de orgullo no tanto propio, sino orgullo de lo que las sociedades científicas, la Secretaría Distrital de Salud, personas como María Fernanda Tovar, como Diana Ayala, el propio secretario de Salud, hemos logrado por la ciudad, y que hoy esperamos que si la tendencia de implementación se mantiene, nos va a llevar a una reducción histórica de la morbimortalidad infantil, como ha pasado en países como Chile, como Argentina, con distintas tecnologías. Bogotá es pionero a nivel internacional en ser una ciudad que implementa, ya podemos decir que implementa actualmente una estrategia híbrida frente al virus sincitial respiratorio.
En general, incluir una tecnología de inmunización es siempre algo que transforma la salud pública y yo creo que de las mejores cosas que le pueden pasar a un tomador de decisiones en salud, dado que las tecnologías de inmunización, tanto las vacunas como los anticuerpos monoclonales, son tecnologías que logran una gran ganancia en salud, un gran retorno en salud a un muy bajo costo, con retornos no solo en términos de mejoría de la calidad de vida, bienestar, equidad, reducción de los servicios de salud, disminución de secuelas, sino morbimortalidad infantil, o sea, impactos sociales tanto económicos para los servicios de salud en un momento en donde hay una crisis financiera, como un impacto que tiene, como pasa con sincitial respiratorio, es a lo largo de la vida. Sabemos, por ejemplo, que el virus sincitial respiratorio se asocia con sibilancias recurrentes, usted lo sabe mejor que yo, y esto ciertamente va a generar una disminución incluso del número de consultas en los niños cuando sean más grandes. Desde 2023 existen, como muchos de ustedes saben, varias alternativas de inmunización contra el virus sincitial respiratorio. Algunas de esas alternativas se han desarrollado más recientemente en personas mayores y otras que son realmente dos, si no cuento Palivizumab, que es una tecnología antigua, digo, que lleva ya más de 20 años, para la protección de niños y niñas. En Bogotá identificamos desde 2024 la necesidad de incorporar una tecnología o varias contra el virus sincitial respiratorio y por eso en el Plan Distrital de Desarrollo que aprobó el Consejo de Bogotá en julio de 2024, se tomó la decisión de incluir una meta de realizar en este gobierno los estudios para incluir una o varias tecnologías. Estos son estudios que le pide el Ministerio de Salud a la Secretaría Distrital de Salud para incluir una tecnología, que son los estudios de costo-efectividad, carga de la enfermedad e impacto presupuestal, así como las revisiones sistemáticas de la literatura de eficacia y seguridad. Nosotros ya sabíamos que esas tecnologías iban a salir costo-efectivas, pero teníamos que medir qué tanto con datos de Bogotá. En 2024, octubre, noviembre de 2024, contratamos a la Universidad de Antioquia, hicimos un convenio para hacer estos estudios y en 2025, en agosto, concluimos esos estudios y fueron entregados a el Ministerio de Salud y en septiembre logramos la aprobación. Rápidamente el Ministerio, en un acto que celebramos, decidió adoptar nuestra sugerencia de incorporar la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, pero la estrategia de Bogotá es diferente porque complementa la vacunación de gestantes con la inmunización de recién nacidos de alto riesgo con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Le voy a pedir a Mafe Tobar que lo coloque, aunque yo ahorita lo vuelvo a presentar. Nosotros hemos desarrollado un micrositio en donde toda esta historia maravillosa ustedes la pueden encontrar en este micrositio, Mafe, para que le pongas en el... Ustedes pueden consultar el estudio de actividad, carga de la enfermedad, impacto al presupuesto, las revisiones sistemáticas de la literatura que realizamos, todos los tres primeros efectuando las revisiones sistemáticas, que obviamente son internacionales, pero el estudio de costo-efectividad, carga de la enfermedad y impacto presupuestal hecho con datos de Bogotá, con modelos matemáticos hechos para el caso de Bogotá, pero que fácilmente podrían ser escalonados a nivel nacional, como pasó con la estrategia de vacunación. ¿Por qué consideramos una estrategia híbrida? Ahorita María Fernanda Tobar va a mostrar probablemente un mapa, pero como ustedes saben, en el caso de la protección de niños, niñas pequeños, menores de 6 meses, sobre todo menores de 2 años en algunos países, frente al virus sincitial respiratorio, hay
hoy en día 3 tecnologías. Palivizumab, que es un anticuerpo, ustedes lo saben mejor que yo, de corta duración, que requiere varias dosis, que es supremamente costoso y que es una tecnología que fue incorporada al plan de beneficios en 1998 en Colombia. Es una tecnología no necesariamente por ser antigua es mala, pero que claramente es superada por la alternativa más reciente, de hecho hecha por el mismo fabricante. Tenemos, además de Palivizumab, que ya está en el plan de beneficios para algunos específicos prematuros antes de la semana 33 con unos criterios. Tenemos otras 2 alternativas que son la vacunación de gestantes, como ustedes saben, con la vacuna Abrismo, que no se los tengo que explicar a ustedes, que se apliquen gestantes entre semana 28 y 36 para proteger a los recién nacidos, y el anticuerpo monoclonal de larga duración, Nirsevimab, que es una tecnología también de 2023. En nuestros estudios que Mafe Tobar ya no demora en poner en el chat, tenemos la comparación de la costo-efectividad, el impacto presupuestal, la eficacia, la seguridad de estas tecnologías, e incluso hicimos el análisis también para personas mayores, tanto con Abrismo, que también se puede aplicar en personas mayores, a Aresbi, que es de Moderna, y la otra que se me acaba de olvidar el nombre, que también es para personas mayores. Toda esa información está disponible y parte de la conclusión que nosotros tuvimos preliminar es que ambas tecnologías, la vacunación de gestantes con Abrismo, el SBC-PREF, es segura, efectiva y costo efectiva, y dominante es un término económico para más salud a menos costo frente a Palivizumab. Ambas tecnologías, tanto Abrismo de Pfizer como Nirsevimab de Sanofi, mostraron ser dominantes, costo efectivas, eficaces, seguras frente a Palivizumab. Claramente, una tiene un desempeño ligeramente mayor que la otra, pero ambas son muy buenas. Países como Chile tomaron la decisión histórica, que hoy los tiene 2 años seguidos y quizás este año sería el tercero, de tener ninguna muerte por virus sincitial, de incorporar una estrategia de inmunización universal con Nirsevimab. Y ciertamente esa es una estrategia exitosa como política pública, al punto que la revista Lancet publicó un número maravilloso con el mapa de Chile, un bebé y una jeringa, por ser esta una de las principales políticas públicas innovadoras de la región de las Américas. Países como Chile, y para mi sorpresa por el nivel de ingresos, Paraguay, en las Américas han incorporado estrategias de inmunización universal con Nirsevimab. Entre otras cosas porque en Argentina las coberturas de vacunación de gestantes son significativamente más bajas que en Bogotá, aunque tampoco son bajas, y claramente es mucho más fácil inmunizar recién nacidos que vacunar gestantes, aunque el costo es mucho más alto. Otros países como Uruguay, Argentina, Brasil, Panamá, Cuba, han incorporado estrategias basadas en la vacunación materna. También con resultados importantes en reducción de la hospitalización pediátrica, morbimortalidad e impactos muy importantes sobre los servicios de salud, como los que observamos en los estudios de la doctora Gentile en Argentina. Entonces, ambas estrategias, la vacunación de gestantes y la inmunización de recién nacidos, ambas son estrategias, perdonen que repita, seguras, eficaces, efectivas, costo efectivas y dominantes en lo económico con respecto a Palivizumab, generando grandes ahorros para los sistemas de salud. Pero hay un problema que tiene que ver con la factibilidad. Actualmente las dosis de Nirsevimab en el mercado, pero incluso en el fondo rotatorio, tienen valores que oscilan entre $200 a $230 la dosis. Y por eso países de bajos medianos ingresos, incluyendo Colombia, no les resulta una alternativa factible la inmunización con Nirsevimab.
Por eso Colombia no ha adoptado como país Nirsevimab. Claramente es una estrategia que genera ahorros en el sistema de salud, pero yo para generar ahorros en el sistema de salud tengo que tener el recurso para invertir, porque no es que la plata me la presten ni me la devuelvan. Eso, por supuesto, es una decisión que a nivel nacional se puede seguir manteniendo, pero como ciudad, nosotros no teníamos cómo financiar una estrategia de inmunización universal con Nirsevimab porque no teníamos la disponibilidad presupuestal. Y por eso la otra alternativa, la vacunación de gestantes, cuya dosis vale entre 30 a $35, era factible. Si bien, insisto, ambas son costo efectivas, es decir, ambas generan ahorro. Nirsevimab, incluso siendo más cara, genera ahorro, no hay ninguna duda. Pero el tema es la factibilidad. Pero tampoco estábamos conformes con impulsar una estrategia solo de vacunación de gestantes porque nos deja por fuera a los prematuros, porque nos deja por fuera a niños en los cuales la protección, y ustedes lo saben que son los más expertos, no es suficiente que la vacuna de gestantes. Niños con cardiopatías, displasia pulmonar, otro tipo de comorbilidades. Entonces tomamos una decisión acompañado por varios expertos, por la Sociedad Colombiana de Pediatría, por la Asociación Colombiana de Infectología, por la Asociación Colombiana de Epidemiología, ¿y qué tal si tomamos lo mejor de dos mundos y hacemos una acción factible? Y ya sobre todo el país en ese momento ya estaba tomando la decisión de vacunar gestantes. Entonces, ¿qué tal si tenemos una estrategia en donde tenemos un pivote, que es la vacunación de gestantes, que es más barata y que en Colombia, en Bogotá en particular, tenemos coberturas con TDAP superiores al 100%, porque vacunamos poblaciones móviles? ¿Qué tal si utilizamos el pivote de la vacunación de gestantes, que es, repito, seguro y efectivo, y complementamos la vacunación de gestantes con la inmunización desde recién nacido de los que quedan por fuera, con prematuros, con comorbilidades? La estrategia híbrida combina lo mejor de dos mundos, baja el precio para hacerlo factible. No que el precio sea importante, pero si no lo puedo pagar, no lo podría hacer. Al hacerlo factible, me permite, es una estrategia que es mucho mejor que la estrategia de vacunación única y me permite virtualmente cubrir a todos los recién nacidos de alto y bajo riesgo, bien sea indirectamente a través de la inmunización activa de sus madres, que es inmunización pasiva para los bebés, complementado con la inmunización pasiva con anticuerpo monoclonal en aquellos recién nacidos que nacen antes de que la madre se haya vacunado o que la madre no se quiso vacunar, aquellos recién nacidos que nacen muy rápidamente después de la vacunación materna, si esta es tardía, o que se quiere una protección especial como los prematuros. Creemos que la estrategia híbrida es una buena alternativa para un país de bajos y medianos ingresos como Colombia. Creemos que Bogotá está volviéndose un laboratorio vivo para la implementación de una estrategia novedosa en lo programático, y creo que muchos países de la región de las Américas van a considerar seriamente transitar de una estrategia única, aunque pues por supuesto muchos van a querer mantenerse en la estrategia de inmunización universal con recién nacidos, con Nirsevimab, que si es factible, pues es una buena opción, pero muchos países que están solo con vacunación de gestantes nos están observando porque Bogotá está siendo pionero en esta estrategia híbrida. Claramente, la estrategia híbrida consiste en vacuno todas las gestantes que puedo entre semana 28 y 36, con lo que es abundante, que es la vacuna, y le aplico anticuerpo a quienes, a los que nacen prematuramente, ahorita Mafe te va a explicar, a los que tienen estas patologías, a los que pasan menos de 14 días entre la vacunación materna y que nacen, y esto lo digo en voz baja, a los recién nacidos hijos de madres no vacunadas. ¿Por qué lo digo en voz baja? Porque yo los invito, mis queridos pediatras, yo creo que un pediatra es un salubrista nato, espero que lo vean como un elogio, para mí es un elogio, y es que ustedes tienen que pensar poblacionalmente. El Nirsevimab en Bogotá nos costó mucho adquirirlo. Fue una gestión de recursos difícil, una inversión millonaria que no les voy a decir
acá porque pues, es algo que no se puede decir así con imprecisión, pero es una inversión millonaria, pero es escasa. Entonces tenemos que priorizarla. Entonces, si nos gastamos el nirsevimab en grupos que no son de riesgo, no vamos a tener nirsevimab para los grupos de mayor riesgo. Claramente, si hay de 100 nacidos, hijos de madres no vacunadas, los vamos a poder inmunizar. Pero deberían ser los menos porque entre más vacunemos gestantes, menos de 100 nacidos vamos a necesitar inmunizar y podemos tener suficiente anticuerpo para los prematuros y para los que tienen comorbilidades. Entonces acá viene el mensaje clave y yo ya voy a cesar, perdonen si me extendí, pero igual me pusieron de conferencista, aunque Mafe va a hablar la parte técnica. El pivote de la estrategia híbrida en Bogotá es la vacunación. Eso podría cambiar en el tiempo, hay que evaluarlo. Hoy, para este pico respiratorio y todavía todavía hay que impulsar la vacunación y este pico va a ser largo, es la vacunación. Entonces, lo primero es la vacunación de las gestantes, porque lo que tenemos es vacuna, en cambio tenemos anticuerpo escaso. Hay que priorizar la vacunación de gestantes, que va a ser la que le da protección a la mayoría de recién nacidos. Aunque el riesgo es relativo, para los que saben epidemiología, que seguro son ustedes todos, el riesgo relativo de complicarse por virus sincitial es mayor en los prematuros, pero el riesgo atribuible, la proporción de niños que se complican por virus sincitial respiratorio, la mayoría son sanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños son sanos. Entonces, para proteger a la mayoría de niños, vamos a vacunar a las gestantes. Y es importante que mantengamos el énfasis en la vacunación de gestantes. Es fundamental que mantengamos el énfasis en la vacunación de gestantes. Y nos ha ido bien, estamos orgullosos. En enero de 2026 nacieron 58% de los recién nacidos hijos de una madre vacunada. Y eso es enero, donde solo tuvimos la campaña de vacunación en Bogotá contra virus sincitial respiratorio, comenzó el 21 de noviembre. El 21 de noviembre. O sea, es 2 meses largos. En febrero esperamos que más del 80% de los recién nacidos en Bogotá sean hijos de una madre vacunada y este pico respiratorio va a ser distinto. Pero además de este hecho maravilloso de tener coberturas superiores a la que logró Argentina, y Argentina con coberturas del 60% logró reducciones del 45% de las hospitalizaciones. Nosotros solo con la vacuna, no estoy hablando de anticuerpo, estamos logrando coberturas superiores probablemente al 80%. Y qué buena noticia además que solo a corte de enero, no estoy contando febrero, más de 3.700 bebés nacieron hijos de una madre vacunada, lo cual es una gran noticia para la salud pública, porque esos bebés que nacen en enero, febrero, marzo, son los bebés que van a tener entre 1 a 6 meses durante el pico respiratorio. Y por eso nosotros enfatizamos en que la vacunación de gestantes era importante en noviembre, diciembre, enero y febrero. Si bien nosotros no vamos a tener campaña invierno, vamos a vacunar todo el año, vamos a mantener coberturas muy altas durante todo el año. Es importantísimo que sean muy altas a final de año y a principio de año, dado que los bebés que van durante el pico respiratorio o antes son bebés entre noviembre de cada año anterior y marzo del mismo año. Importantísimo. El factor diferencial es que vamos a tener anticuerpo. Hoy en día, después de 7 días de la distribución de nirsevimab, hemos aplicado más de 300 dosis de nirsevimab. Y tenemos por ahora solo 3.800, por eso tenemos que ser responsables. Responsables es que, ojo con estímulos perversos. Si las mamitas y los papitos dicen, yo no vacuno la gestante para que me pongan el anticuerpo, y eso pasa, y pasa mucho, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se me va a acabar el anticuerpo en niños de bajo riesgo
y no me va a quedar anticuerpo por altos riesgos. Dicho esto, Bogotá avanza actualmente en la compra de más dosis de Nirsevimab. El anuncio oficial lo hará el secretario, que esperamos nos lleguen en los próximos meses, pero tenemos que ser responsables porque además hay una escasez global de Nirsevimab. Los criterios son claros, hay un lineamiento que está en continua actualización. Conforme tengamos disponibilidad, se puede considerar catch-up, como se hizo en Chile, pero vamos con calma. Por ahora tenemos que ver la respuesta y el uso razonable. Si hay uso razonable, uno podría pensar en un catch-up hasta cierta edad para niños con cardiomiopatías que nacieron antes y que no alcanzaron a ser beneficiados, pero nos toca comenzar a priorizar con los que están naciendo ahora. Una última nota. Tenemos un problema normativo que hay que solucionar. Mafe, tú no has puesto el enlace del micrositio, pero un problema Sí, sí lo normativo. puse. Perdóname. Un problema normativo y es el siguiente. Los niños menores de semana 33 siguen recibiendo palivizumab porque está en el plan de beneficios y el ministerio no nos ha autorizado para poderles darle Nirsevimab. El ministerio nos anunció, nos autorizó de la 33 en adelante. Para prematuros, de la 33 a la 36. He hecho una solicitud expresa, bueno, el secretario, yo no, al señor ministro, para que nos permita, nos dé la misma aprobación, porque como esto no tiene registro sanitario, toda mi aprobación tiene que pasar por el ministerio, para que nos permitan que los bebés menores de semana 33 también deberían recibir Nirsevimab. La única razón por la que tienen palivizumab es que eso está cubierto en el plan de beneficios y yo no podría cubrir con un programa que es PAI, una tecnología que está en el plan de beneficios, al menos que tenga autorización del ministerio. Pero estamos seguros que los bebés menores de 33 semanas deberían recibir Nirsevimab o otro anticuerpo de larga duración. Ahorita está Clesrovimab, pero todavía no está en el fondo rotatorio. Otro que en el futuro próximo puede estar en el plan de beneficios o en el PAI. Hemos solicitado al país la adopción de una estrategia híbrida nacional para bueno, iba a ser redundante, una estrategia híbrida para todo el país. Hemos solicitado al ministerio que se considera, al menos en capitales, que la estrategia híbrida es una alternativa que complementa muy bien la estrategia de vacunación, pero es importante, y en eso estamos alineados con el ministerio como aliados que somos en la vacunación, el pivote. Lo importante es la vacunación y el Nirsevimab lo tenemos que utilizar de manera razonable. Termino. Yo quisiera, este es un sueño que yo creo que muchos de los que están acá, la doctora Bertolotto, no sé si la doctora Ucher está, muchos de los grandes pediatras de Bogotá soñaron con esto. Hagámoslo bien, utilicemos bien estas tecnologías y en mayo, junio, miramos hacia el pasado, estamos haciendo de hecho un estudio de evaluación de impacto y de efectividad y veamos cómo se cayó la morbimortalidad pediátrica, la hospitalización. Podemos marcar una diferencia radicalmente buena en la reducción. Podemos cambiar la historia de la infección respiratoria en Bogotá gracias a estas dos tecnologías. Hay que seguir impulsando la vacunación. Al corte del sábado, más de 16,000 gestantes se han vacunado en Bogotá. Extraordinario. Fuentes independientes estiman que hemos logrado inmunizar el 85% de las gestantes y algo parecido vamos a ver en el indicador de recién nacidos y hijos de madres no vacunadas. Y bien utilizado con el anticuerpo, vamos a poder cubrir, como dije al principio, la estrategia híbrida va a poder proteger directa o indirectamente a todos los lactantes de alto y bajo riesgo. Promovamos el recurso que no es que sea abundante, pero el recurso dominante, mayoritario, que es la vacuna, y utilicemos racionalmente el anticuerpo monoclonal. Todas estas decisiones están sujetas a cambio. Ese es el escenario hoy para este pico. Conforme haya más evidencia, más disponibilidad, más factibilidad, aprobaciones del ministerio se pueden cambiar. Estos lineamientos fueron construidos por la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología y cuentan con el acompañamiento de muchos de ustedes y creemos que verdad esto es revolucionario. Entonces le doy la palabra a María Fernanda Tovar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctor. Permítame, voy a compartir la pantalla. Bueno, porfa, me confirman si están viendo la presentación.
No, señora. Mafe, no te Se escucho. ve No, en blanco señora. la pantalla. Ya, Mafecita. Ya se, ya. Ahora sí. Ahora sí, Mafe. Listo. Entonces, permítanme acá. Vale, entonces, como lo mencionó el doctor Julián, digamos que la idea y el propósito del día de hoy es hablar del lineamiento para la inmunización contra la bronquiolitis contra el virus sincitial respiratorio. Este es un trabajo conjunto, digamos que aunque la vocera el día de hoy soy yo, ha sido un trabajo arduo de varias personas y aquí me acompaña Diana Ayala, que es nuestra coordinadora PAI. Y pues la idea es que el día de hoy vamos a resolver algunas dudas específicamente de lineamiento, pero antes de eso queremos contarle un poco del avance de la estrategia distrital de inmunización contra el virus sincitial respiratorio. El doctor Julián, digamos que nos dio como un gran, digamos, como panorama inicial de cómo se realizaron los estudios y esto llegó a un consenso en el que nosotros llegamos para, digamos que llegar a esta estrategia híbrida de inmunización contra la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, en donde claramente nuestra estrategia pivotal es la vacunación en gestantes con abrismo, como lo mencionó el doctor Julián. Pero esto viene complementado con la inmunización de anticuerpo monoclonal de larga duración para niños, hijos de madres no vacunadas, pero principalmente para esos niños con alto riesgo, como los prematuros, los niños con cardiopatías, bueno, ya lo vamos a ver en el lineamiento, pero para que lo tengamos muy en el radar. Así como lo mencionó el doctor Julián, nosotros hemos insistido al ministerio la necesidad de incorporar el nirsevimab en el plan de beneficios de salud para poder, digamos que hacer esa sustitución por lo que actualmente se tiene como con palivizumab, que todavía, digamos que en el lineamiento vamos a encontrar estas tres, digamos como tres tecnologías, uno que va a ser pues la vacunación en gestantes, la segunda pues va a ser el palivizumab para los prematuros menores de 32 semanas y el nirsevimab que ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, digamos que la implementación de esta estrategia, pues empieza desde la adquisición de estas tecnologías a través del fondo rotatorio, la construcción de estos lineamientos, como lo mencionó el doctor Julián, digamos que han venido, esta construcción de lineamientos tuvo una validación de expertos que pues digamos que muchos de ustedes participaron en esa validación, también con ASIN, con ASCON, y el desarrollo de unas guías ABC, que también ya les voy a mostrar el link donde las pueden descargar, y esas guías tienen unas, digamos, como dos apartados. Uno es para talento humano en salud y el otro es para comunidad, para, digamos, que también empecemos como a difundir, digamos, como esta información contra el virus sincitial respiratorio. La campaña de comunicación que ha sido una gran campaña que nosotros en realidad hemos logrado llegar, digamos, incluso hasta pues, a medios nacionales, con pauta, en prensa, en radio, en nuestras propias redes de la comunidad. Entonces, pues en realidad como que ha sido una campaña muy favorecedora. El fortalecimiento del talento humano en salud, que también en compañía pues tanto de la Sociedad Colombiana de Pediatría, también con otras sociedades científicas hemos realizado bastantes webinars y también el fortalecimiento del talento humano en salud. Aún tenemos muchas, digamos, como brechas para poder llegar a algunos grupos específicamente, digamos, como los médicos generales, pero digamos que sí es muy importante el fortalecimiento que hemos logrado. El fortalecimiento de la vigilancia centinela y de eventos posteriores a la vacunación. Y tenemos dos estudios que es lo que nos van a permitir evaluar pues la estrategia como tal. Uno es el estudio del impacto que nos va a mostrar, digamos, como ya de manera poblacional, ese impacto de estas tecnologías frente a el pico respiratorio, el uso de antibiótico, el requerimiento de oxígeno y todo lo que sabemos que igual pues vamos a lograr impactar con la disminución del virus sincitial respiratorio. Y el estudio de efectividad, que ya va más como hacia nivel individual y es de evaluar, digamos, qué tan efectivas son estas vacunas en el mundo real. Sabemos que en realidad, digamos, que ya han hecho estudios similares, tanto en Chile como en Argentina. Sin embargo, digamos que lo novedoso es que nosotros tenemos una estrategia que, pues, para una ciudad específica es una estrategia única. Entonces, lo primero, mencionarles, como lo mencionó el doctor Julián, nosotros tenemos la adquisición de estas vacunas, iniciaron desde el 2025, pues en 2024 se iniciaron todos los estudios, en el 2025 se inició todo el proceso de adquisición. Es cierto que en este momento el Ministerio de Salud, pues digamos que ya tiene esa estrategia de vacunación materna a nivel nacional.
Sin embargo, digamos que para Bogotá nos hacen una entrega del 60% de las gestantes y para nosotros, digamos que nuestra meta en Bogotá es llegar al 100%. Nosotros igual hicimos una compra adicional. En este momento tenemos 24.000 dosis propias para lograr llegar a ese 100% de gestantes en Bogotá. Y el anticuerpo monoclonal, que es lo que nos hace diferencial con respecto a la estrategia que en este momento tiene la nación, y tenemos 5.200 dosis, que en este momento tenemos una primera entrega que tenemos de 3.800 dosis, como lo mencionó el doctor Julián. Después de eso, claramente llegó una parte muy importante, que es esto que vamos a ver hoy, es la construcción de esos lineamientos para la inmunización y las guías ABC. Acá les dejo el link del micrositio, yo lo había enviado al chat, pero tal vez algunas personas no tienen acceso al chat. Entonces acá les dejo ese link del micrositio que hablaba el doctor Julián. En el micrositio van a encontrar esos estudios que se realizaron con la Universidad de Antioquia, que tienen un informe de carga de la enfermedad, las revisiones sistemáticas de la literatura, tiene el análisis de costo-efectividad y el impacto presupuestal, que fueron todos esos estudios que pudimos entregar al ministerio para poder, digamos, tener ese aval para poder iniciar con esta estrategia. Y las guías ABC, como les mencioné, que tenemos unas guías para talento humano en salud y otras para comunidad, que las pueden descargar, y lo importante es socializarlo en sus IPS para que en realidad todo el talento humano esté sensibilizado de la importancia de esta estrategia y de la vacunación contra el virus sincitial respiratorio. Y por supuesto tenemos el lineamiento que, como lo mencionó el doctor Julián, digamos que es un documento vivo que, según digamos como los cambios que podamos haber, pues vamos a irlo actualizando. Sin embargo, en este momento tenemos algunas recomendaciones que vamos a precisar pues el día de hoy. Como lo mencioné, entonces, el fortalecimiento y la formación del talento humano en salud. En este momento hemos llegado a más de 1.784 personas, probablemente van a ser más. En algunos, digamos que muchas veces no se registran, pero pues digamos que hemos llegado con la Sociedad Colombiana de Pediatría, con ASBOC, con ASCON. Entonces, en realidad, digamos que ha sido muy importante este proceso de fortalecimiento para lograr estos avances que hemos llevado con la estrategia actual. En diciembre, adicionalmente, se hizo un evento de multiplicando embajadoras de vacunación dirigido específicamente a las gestantes para empoderarlas a ellas como esas embajadoras de vacunación, que fue muy bien recibido. Participaron más de 120 gestantes junto con sus familias, y pues en realidad esto nos ha permitido, digamos, como ese componente, digamos, comunitario tan importante para la recepción de una tecnología nueva que se está implementando, pues digamos, en el país. Y sabemos que frente a las tecnologías nuevas tenemos esos riesgos de rechazo, como sucedió, digamos, con COVID, pero pues afortunadamente no ha sido el caso para la vacunación en gestantes. Entonces tenemos la estrategia de comunicación. Esta estrategia de comunicación, digamos que es importante tener en cuenta que ha tenido una gran, digamos, como acogida, con respecto, digamos que nosotros hemos estado presentes en pauta a nivel nacional, a nivel local, en radio, en prensa, como les menciono acá, digamos que pueden ver, nosotros tenemos pauta incluso también en los periódicos de la ciudad y en las mismas redes pues, de la Secretaría. También, digamos, sabemos que hay, digamos, pediatras muy activos que nos han ayudado también mucho como a posicionar el tema. Entonces eso también lo agradecemos, porque la estrategia de comunicación pues es de todos. Nuestra estrategia se llama Protege su primer respiro, vacuna contra la bronquiolitis, y acá digamos que nosotros queríamos, pues aunque tenemos muy claro nosotros qué es el virus sincitial respiratorio, para las personas del común muchas veces es más fácil, les resuena un poco más la palabra bronquiolitis, entonces lo sienten un poco más cercano. Entonces digamos que esa es nuestra estrategia actual. Y esto de la mano va con el fortalecimiento de la vigilancia centinela de virus respiratorios. Entonces es importante que nosotros en Bogotá tenemos una muy buena vigilancia centinela para virus respiratorios, digamos como comparada a nivel nacional. Sin embargo, digamos que es nuestro deber, y digamos que lo que queremos es fortalecimiento de esta misma vigilancia para poder tener mejores resultados. Y pues digamos que acompañado a esto, vamos a pasar de 8 de instituciones Centinela a 11 este año. Estamos en proceso de vinculación con Clínica de Conti, Clínica Colina y OMI. Y pues la idea es que obviamente este fortalecimiento lo que nos va a permitir es tener mejores respuestas, principalmente en niños menores de 6 meses, para poder vigilar pues la circulación viral específicamente. Y en la mano también claramente la vigilancia de los eventos asociados posteriores a la vacunación, en donde también se hizo un flujograma específico y también hay un lineamiento específico para esta vigilancia, teniendo en cuenta pues que, como lo mencioné, esta es una tecnología que es nueva, y pues claramente para Nirsevimab, pues que pues que en este momento es catalogado como un medicamento, también se va a hacer una vigilancia similar para toda la parte de eventos. Y finalmente, digamos que
no menos importante es la evaluación de la estrategia, que también es algo que nos va a permitir a nosotros poder ser parte de esa, digamos, como esa evidencia del mundo real, que va a permitir, digamos, como ese legado en investigación para poder, digamos, tener mejores estrategias, pues a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, mencionaba esto, ya viene algo también que es muy importante, es ese tablero de seguimiento de vacunación en gestantes. Entonces, perdón, que en este momento pues no tengo la foto actualizada, pero ya les voy a mostrar el tablero. El tablero tiene dos cosas, ya les voy a mencionar cómo lo vamos a buscar. Primero, ingresamos a Salud Data y en Salud Data vamos a encontrar este ítem que dice vacunación y vamos a tener algo que se llama vacunación gestantes contra bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Entonces, ahí nos vamos a ir a al, al, al tablero y lo que vamos a encontrar son dos pestañas. La primera pestaña es las gestantes vacunadas y este es un seguimiento semanal. Entonces, este tablero que ustedes están viendo actualmente tiene una actualización semanal. Acá lo que vamos a encontrar es vacunación desde noviembre, desde el 21 de noviembre que inició la vacunación en gestantes hasta este momento. Y lo que vemos en la línea azul es las dosis acumuladas, lo que vamos en este momento, que el total de gestantes vacunadas desde el 21 de noviembre a la fecha, que es 28 de febrero, que es el último corte, son 16.000 gestantes vacunadas. Y en las barras, los números amarillos, lo que van a encontrar son las dosis semanales nuevas que estamos aplicando. Entonces, esto para que lo tengan en el radar. Importante que, digamos, acá también vamos a encontrar la edad de la madre al momento de la vacunación. Pero también muy importante es la semana de gestación al momento de la vacunación. Como lo mencionó el doctor Julián, nosotros tenemos un rango de vacunación entre la semana 28 a 36. Sin embargo, entre más cercana sea la 28, mejor va a ser para ese niño porque primero no sabemos en qué momento puede darse un parto prematuro. Entonces, entre más cercano esté la 28, pues más posibilidades de que ese niño que, a pesar de que sea un parto prematuro, pues igual tenga la posibilidad de la inmunización a través de la vacunación materna. Y entonces nos vemos acá, si se dan cuenta, digamos que afortunadamente hemos logrado, si el mayor número de vacunas se están aplicando en la semana 28. Adicionalmente, aquí van a encontrar la distribución por localidades. Entonces, acá también, digamos, se pueden parar en cada una de las localidades y pues ahí pueden ver, digamos, cómo está en este momento la vacunación según la localidad. En el segundo tablero, la segunda pestaña, aquí dice cobertura de vacunación materna en recién nacidos. Entonces, este es un tablero que se va actualizar de manera mensual, como lo mencionó el doctor Julián. Esto lo que nos dice es cuántos niños que nacieron en enero del año pasado, pues en enero en el mes pasado. Entonces, claramente, ¿cuántos niños son hijos de una madre vacunada? Entonces, si se dan cuenta, acá están las linecitas azules claritas. Entonces, si vamos a noviembre, claramente, pues igual iniciamos el 21 de noviembre, muy pocos niños que nacieron, solamente 13 niños nacieron hijos de una madre vacunada en noviembre, pero ya en diciembre nacieron 1.069 niños hijos de madres vacunadas y en enero nacieron 2.650 hijos de una madre vacunada. Entonces, esto también es muy importante porque entonces a medida, pues seguramente en febrero van a ser muchos más y como lo mencionó el doctor Julián, esto es muy potente pues, para ver en realidad la efectividad de digamos que las coberturas de vacunación en Bogotá. Entonces, este es un tablero que pues es público, es un tablero que ustedes pueden tener a disposición pues digamos que para consulta y que los invitamos a que también lo socialicen pues en sus IPS. Y bueno, ya como vamos al grano, como tal vez a lo que nos compete el día de hoy, ya es como tal el lineamiento para la inmunización contra la bronquiolitis contra virus sincitial respiratorio en Bogotá. Entonces, digamos que ese lineamiento espero que todos igual pues lo conozcan, que lo lean, igual en el micrositio que les dejé pues al principio está ese lineamiento como tal. Acá lo que vamos a hacer es hablar del árbol de decisiones, que es como la parte más grande pues digamos que como tal y que lo resume específicamente ya la parte operativa del lineamiento. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con la gestante y claramente volvemos y hacemos el llamado y puede que suene un poco reiterativo, pero realmente esta es nuestra estrategia pivotal y es la vacunación en gestantes. Entre más gestantes tengamos vacunadas, claramente pues menos uso de nirsevimab vamos a requerir, pero adicionalmente vamos a guardar ese nirsevimab para los que realmente lo necesitan, los prematuros, los niños con comorbilidades, porque pues igual ya les vamos a mencionar esas indicaciones específicas.
Entonces, de las gestantes, lo primero que tenemos que verificar es la edad gestacional. Entonces, digamos que es importante que en este momento nosotros tenemos unas edades gestacionales de 28 a 36 semanas. Entonces, tenemos que verificar si están en esas edades gestacionales, pues vamos a verificar si hay alguna contraindicación para la vacunación. Entonces, lo primero es que la vacuna es una vacuna muy segura. Y las contraindicaciones son muy específicas. Uno, que tenga una hipersensibilidad grave incluida en anafilaxia pues a la vacuna o algunos de sus componentes. En el lineamiento está muy explícito, digamos, lo que está en el inserto de la vacuna y es, digamos, algunos componentes como sorbitol, bueno, algunos componentes específicos que por favor pues, se los indico para que los revisen. Enfermedad moderada o grave que pueda llevar a terminación de embarazo en los próximos 14 días, como por ejemplo preeclampsia grave, hemorragia obstétrica o cualquier condición que requiera, pues digamos, como finalización inminente del embarazo, pues digamos que sería una de las contraindicaciones, pero realmente digamos que contraindicaciones no son más que esas. Entonces, por ejemplo, nos preguntan mucho si una materna con VIH tiene una contraindicación de vacuna, entonces la respuesta es no. No hay una contraindicación de vacunación para mujeres con VIH. Y si esa materna no tiene ninguna contraindicación, pues se le aplica la vacuna a abril. Entonces, digamos que esto es lo más claro. Entonces, ya digamos que cuando ya nace el niño, entonces digamos que aquí ya empezamos a utilizar otras tecnologías dependiendo la edad gestacional de nacimiento. Entonces, si el parto se da antes de las 32 semanas, entonces sabemos y reconocemos que es un niño de alto riesgo, pero en este momento existe una tecnología que está contemplada en el plan de beneficios, que es el palivizumab. Y como lo mencionó el doctor Julián, nosotros en este momento ya le hemos hecho algunas solicitudes al ministerio para que nos deje a nosotros como Bogotá incluir estos niños dentro del protocolo con nirsevimab. Sin embargo, digamos que por compromisos jurídicos, nosotros no podemos en este momento hacer ese cambio, esa sustitución. Entonces, por el momento, estos niños siguen siendo con el plan de palivizumab y pues digamos que el esquema de las 5 dosis que deben administrarse. Si el parto ocurre entre las 33 y 35 semanas de gestación, claramente también, independientemente del estado vacunal de la mamá, o sea, seguramente si la mamá recibió vacunación, este niño es un niño de alto riesgo y si cumple criterios para palivizumab, entonces acá también tienen que tener en cuenta que existe un consenso nacional para uso de palivizumab en el que indica que si el niño cumple 2 de los criterios que ellos consideran, pues cumpliría criterios para palivizumab. Si ese niño cumple criterios, ¿y quién define si cumple criterios o no? Esto ya lo hablamos con los neonatólogos. Nosotros ya tuvimos un espacio específico con neonatólogos la semana pasada y pues claramente es el neonatólogo quien va a definir si ese niño cumple criterio o no. Eso es un criterio médico que ellos dicen si cumple o no cumple criterios. Si cumple criterios, simplemente administran palivizumab. Si no cumple criterios según el consenso, se va con la administración de nirsevimab. Y tenemos el siguiente grupo, que ya es parto después de las 36 semanas de gestación, y aquí sí es muy importante verificar el estado de vacunación materna. Entonces, lo primero es que si la mamá no recibió vacunación o está desconocido, pues ese niño es un niño no protegido y debe recibir anticuerpo monoclonal. Si esa mamá igual sí está vacunada, debemos verificar varias cosas. Lo primero es que verificar si fue una vacunación óptima o subóptima. ¿Qué quiere decir eso? Y es que si pasaron más de 14 días entre la vacunación y el parto, se considera que esa vacunación fue óptima. Y si es así, el niño no requeriría ningún tipo de protección adicional porque se considera que es un recién nacido protegido. Si entre el parto y la vacunación pasaron menos de 14 días, se considera que es una vacunación subóptima y ese niño estaría parcialmente protegido, por lo que realmente requeriría el anticuerpo monoclonal. En la parte, digamos, si se dan cuenta en el algoritmo, al final, en el donde dice que el niño igual es un recién nacido protegido, no requiere nirsevimab, hay unos 3 asteriscos. Y esos asteriscos quieren decir que hay unos criterios especiales para recién nacidos, que igual la madre estuvo vacunada con vacunación óptima, es un recién nacido a término, pero ese niño tiene unos criterios especiales que a los que igual se les va a administrar nirsevimab. Y son estos que están acá en la tabla. Hijos de madres con inmunosupresión. Entonces sabemos que sobre todo digamos con VIH, en las mamás que digamos tienen alguna inmunosupresión específica, puede afectar la respuesta inmune materna con la transferencia de más placentaria de anticuerpos y hacer que no sean suficientes. Entonces esos niños igual, independientemente del antecedente de materno vacunal, vamos a administrar el anticuerpo monoclonal.
Recién nacidos sometidos a bypass cardiopulmonar, ECMO o exsanguinotransfusión, por la misma razón, también requieren la dosis de anticuerpo monoclonal. Recién nacidos de alto riesgo para virus sincitial respiratorio, entonces ya hablamos de los prematuros, los niños con displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas cianóticas o cianóticas con inestabilidad hemodinámica, hipertensión pulmonar grave, cirugía cardíaca con bypass cardiovascular, cardiopatía congénita intervenida, errores innatos de la inmunidad, enfermedades musculares, fibrosis quística con compromiso respiratorio severo o desnutrición, y trisomía 21 con cardiopatía compleja significativa. Es importante que estos criterios especiales estén recién nacidos y para nosotros en este momento, por ahora, nuestro lineamiento se contempla hasta los 29 días de vida. Eso quiere decir, y sabemos y somos conscientes que hay muchos de los diagnósticos que están acá, puede que se diagnostiquen más allá de los 29 días, pero por ahora en este momento solo están contemplados los recién nacidos que cumplan algunos de estos criterios hasta los 29 días de vida. Entonces, no sé si hasta acá tengamos alguna pregunta adicional o algo pues que queramos comentar. Digamos que por eso está también pues, la jefe Diana Ayala que nos va a dar un poco más de, em, de pronto algunas preguntas específicas que tengan ya en el momento de la operación. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora María Fernanda, buenas noches, muy buenas noches para todos y todos. No veo manitos levantadas. En el chat estaba revisando, pero tampoco veo Es que no inquietudes. está disponible el chat para preguntas, o sea, no se pueden hacer preguntas en el chat. Ay, pero yo logro En- ingresar acá al No chat. sé por qué razón. Sí se puede ingresar, pero te dice no podemos llevar tu conversación, no tienes acceso a este chat. Ok, Doc, pero bueno, si hay alguna manito levantada, si alguien quiere tomar Hola, la Dianita. palabra. Yo tenía Hola, una Doc. pregunta con respecto a cómo van ustedes, o sea, en la práctica con la aplicación del NIRSE, que llevamos poquito tiempo, con la disponibilidad en los hospitales en donde se están atendiendo los partos, y dos, con el seguimiento de las maternas que no fueron o que no recibieron espera si yo pongo la cámara, que no recibieron la vacunación materna en el tiempo de los 14 días y que nacen, o sea, estamos haciendo el seguimiento de eso, cómo les ha ido con eso un poco en la parte operativa y en la implementación de la estrategia. Gracias, Doc, por tu pregunta. Bueno, específicamente como para dar claridad a todos, digamos que la vacuna está completamente disponible en los 200 puntos de vacunación de la ciudad. Allí todas las gestantes van a poder acceder sin ninguna dificultad. En el caso del monoclonal, este anticuerpo está solamente en estos momentos disponibles en las unidades de atenciones de parto. En Bogotá tenemos 29 unidades de atención. Nuestra administración inició el 24 de febrero, específicamente estuvimos en conjunto con los equipos técnicos de las subredes de la Secretaría Distrital de Salud acompañando a cada una de estas instituciones, estuvimos con los neonatólogos, estuvimos con los pediatras, estuvimos validando como toda la ruta para poder garantizar la administración de este monoclonal a los recién nacidos. Nos ha ido excelentemente, digamos que ha tenido una adherencia súper fabulosa, la alegría efectivamente se siente en las salas de parto con los neonatólogos y demás conversando. Hemos tenido diferentes escenarios de discusión, como lo decía la doctora María Fernanda, en cuanto a los diagnósticos, las displasias pulmonares no se identifican, digamos que en esos primeros 29 días, pero pues igual estamos trabajando en ello. Específicamente, y como lo mencionaban como al comienzo el doc Julián y la doctora María Fernanda, estamos próximos a tener como ese primer avance de resultado que lo vamos a poder visualizar en nuestro tablero de salud data en cuanto a los recién nacidos y esa cobertura de gestantes que tuvimos, que esperamos sea superiores al 80%. Sin embargo, en estos primeros 7 días, porque ya cumplimos 7 días de administración, hemos visto que efectivamente las gestantes están llegando vacunadas, ¿sí? Que hemos administrado sí monoclonal, pero que efectivamente las gestantes están vacunadas, que cada día que avanzamos en esta administración del monoclonal se está generando mayor adherencia hacia la vacunación entre semana 28, 29 y 30, que es lo ideal, ¿sí? Y que vamos a tener esas vacunaciones óptimas para que cuando nazcan nuestros recién nacidos logremos cumplir con esos 14 días. Pero pues ha sido muy adecuada como la recepción desde el talento humano en salud,
como también desde los padres de familia, la información que hemos brindado y demás. Entonces vamos en un seguimiento hombro a hombro. Igual lo que resta es muchísimo porque necesitamos llegar a esos 29 días para poder identificar efectivamente si se diagnostican algún tipo de las condiciones como lo veíamos en el algoritmo, para poder garantizar a esos recién nacidos que por alguna condición de salud y demás requieran la administración del monoclonal. Entonces trabajamos en ello y esperamos que en conjunto con ustedes también logremos seguir avanzando, seguir informando de la mejor manera posible y como prioridad pues la vacunación de gestantes como todos lo sabemos. Dianita, es que me parece súper importante hacer énfasis en eso, en que las mujeres que llegaron con menos de 14 días están siendo identificadas y se está haciendo el seguimiento y lo que habíamos hablado de hacer esa búsqueda activa porque tienen hasta el mes para hacerlo en caso de que no sea administrado por algún motivo. Y dos, hacer el énfasis importantísimo en que tenemos que tener coberturas por encima del 90% de vacunación materna, que es el esperado para que cuando tengamos, o sea, para que podamos administrarle a más pacientes de riesgo el anticuerpo monoclonal. Pero sí me parecía súper importante saber cómo les había ido a ustedes con la implementación en esta semana, que yo sé que es muy temprano, pero que es muy importante que haya tenido la aceptación y la recepción pues, que tenemos y pues hacer el énfasis en que las coberturas vacunales son el objetivo y que tenemos que favorecer nosotros como pediatras eso. Así es. Doc, Así yo quisiera, perdón, Dianita, yo quisiera decir algo con respecto a lo que acaba de mencionar la doctora, y es que en teoría en este momento, digamos que ninguna materna que no haya requerido, pues no haya recibido la vacunación, pues su recién nacido se va a ir sin inmunización. O sea, claramente en este momento, todo recién nacido que fue hijo de una madre no vacunada va a recibir Nirsevimab y se va a ir con una protección contra virus sincitial respiratorio. Y lo mismo Es que lo importante recibieron mencionar, menos de Doc, los que nosotros 14 días. empezamos Nirsevimab, perdóname, Nirsevimab hace una semana, como lo mencionó Diana, pero claramente digamos que esas mamás que sus hijos, pues digamos que no alcanzaron la vacunación antes del inicio, que fue el 24 de febrero, pues en este momento no están contempladas porque sería como un cachá. Entonces, en este momento, solamente es a partir de los niños que nacieron a partir del 23 de febrero en adelante se a contemplan las que 7 de la ingresan noche. como parte de él. Es que esas Así son es. las cosas que tenemos que tener claridad todos y es súper importante difundirlo acá. Entonces, desde el 24 de febrero en adelante, los que no la tenían, el resto no son elegibles para unirse. Punto. Y se le El va a doctor poner Julián a tiene la mano todos. levantada, doctora Usher. Sí, yo quería, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, doc. Sí, señor. Sí, yo quería decir algo ahí importante y es que uno de los aprendizajes del COVID es que mantener condiciones de priorización es importante, porque si uno abre la puerta para que entre uno, tiene que dar entrar al otro por justicia. Entonces nosotros reconocemos de manera muy clara que existen otros grupos que se podrían beneficiar del Nirsevimab, pero es un recurso escaso. Nosotros reconocemos que niños de mayor edad y mayor peso que nacieron con cardiomiopatías podría ser una población importante a cubrir. Y por eso más adelante se va a evaluar. Pero hay que tener en cuenta que eso implicaría además no solo mayor dosis, sino otra presentación, que es la dosis de 100 miligramos para bebés de 5 kilos en adelante. Pero también que no tenemos disponible ahorita. Pero también esto del día cero, yo sé que puede ser muy difícil de entender, pero si yo no tengo un día cero, no voy a poder nunca terminar y sería injusto con los que vienen para adelante, que están más cerca al pico. Pues claramente, el que nació antes no se beneficia, pero si uno diría, lo amplió para el que nació antes, ¿y por qué el que nació hace 2 días? ¿Por qué el que nació hace 3? ¿Por qué el que nació hace 4? Y así es una regresión al infinito, al menos hasta un año. Entonces, entendemos eso y por eso, como otros países, tuvimos que definir un tiempo cero por tema de disponibilidad, pero por supuesto estamos muy sensibilizados hacia la posibilidad de ampliación a un catch-up cuando haya disponibilidad. Por ahora, ese es nuestro día cero. De todas maneras, la ventaja es que muchos tuvieron la oportunidad de que su mamá se vacunara cuando estaba en gestación pues más adelante podemos contemplar. Sabemos que el riesgo es mayor para los más pequeños, sabemos que los niños con comorbilidades no tan pequeños siguen teniendo riesgo, pero
la concurrencia entre edad, prematurez sobre todo edad de tener menos de 6 meses, prematurez y comorbilidades es donde tenemos que centrar los esfuerzos de Nirsevimab, sin desconocer que los otros podrían ser potencialmente beneficiarios. Entonces los invito a que nos apoyen y nos ayuden en eso, porque sé que es difícil de explicar, pero es una decisión que si no, no podíamos comenzar. O sea, teníamos que definir un día cero que en últimas puede ser medio arbitrario, pero que a partir de ahora, si ustedes nos ayudan a vacunar todas las gestantes que podamos y utilizar la Nirsevimab, en 6 meses no deberían haber niños de 6 meses que no sean beneficiados, porque todos los menores de 6 meses tuvieron que nacer y al nacer tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces eso es muy importante. El doctor Muchas López gracias. tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Es que quiero aprovechar que Diana está acá y hay una pregunta que incluso a mí me han hecho y que yo quisiera como que la tratáramos ahora. Y hace referencia a la aplicación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab en el recién nacido junto con la vitamina K y la hepatitis B. Entonces yo quería preguntarles qué lineamiento tienen al respecto ya operativo del lugar de aplicación de las vacunas, uno en el muslo izquierdo, otro en el muslo derecho, 2 en el mismo lugar. Gracias. Sí, señor. Efectivamente, esa instrucción fue dada, digamos, que a los equipos de vacunación de partos. Al ser una nueva tecnología, debemos hacer seguimiento, debemos evaluar como todo el proceso de la introducción. Por eso la sugerencia fue que el monoclonal lo vamos a administrar en el muslo izquierdo y vamos en el muslo derecho a administrar vitamina K con hepatitis B. Mientras iniciamos todo el proceso, mientras evaluamos la introducción de esta nueva tecnología y demás, y esa ha sido como la instrucción y así lo hemos venido manejando desde las instituciones en este momento que tenemos la disponibilidad del monoclonal. Muchas gracias. Válido. Yo me voy a permitir a leer un comentario, pues que no es una pregunta, sino más bien un comentario que está en el chat, que dice, gracias a Bogotá por la implementación de este programa, ya se está notando la disminución significativa en hospitalizaciones por BCR en menores de 6 meses. Igual se ha sentido la disminución en la necesidad de oxígeno suplementario y lógicamente se disminuyó el ingreso a UCI por esta causa y tendrá que descongestionar los servicios de urgencias y hospitalización pediátrica. Muy bien por la combinación de vacuna materna más anticuerpo monoclonal, pues fortalece la estrategia. Esto sí es prevención primaria real. Ojalá el señor ministro entienda que la estrategia a mediano y corto plazo es súper costo efectiva. Pues muchas gracias por ese súper mensaje, porque pues igual digamos que así como ustedes lo sienten, nosotros también digamos que ha sido una satisfacción, digamos, hacer parte de este proceso y pues digamos que la idea es lograr, digamos, como todo esto que estamos viendo en disminución tanto como lo menciona la persona que puso el mensaje, es que no puso, no tengo el nombre, entonces pues no puedo mencionar, dice NR, pero pues digamos que la idea es precisamente llegar a la disminución de esa morbimortalidad por virus sincitial respiratorio en nuestros niños y niñas, pues que tantas caras nos sacan a los pediatras, entonces pues digamos que este año va a ser un año distinto. Muchas Doctora Ana. gracias, doctor Julián y doctora María Fernanda y doctora Diana, muchas gracias. Quería pedirle el favor a las personas que están teniendo dificultades con el chat, porque sí, efectivamente, parece que hay algunas personas que no han podido hacer, que levanten la mano para hacer sus preguntas, por favor. Hay otra pregunta en el chat, mientras tanto, dice, ¿maternas migrantes o maternas de municipios cercanos a Bogotá se están vacunando? Entonces, bueno, aquí Sí, es importante, eso, Dianita, sigue, dale. Responde, Diana. Gracias, Doc. Efectivamente, sí, digamos que vacunación es un programa sin barreras, en este momento específicamente con la vacuna que ya está, digamos, en disponibilidad del nivel nacional. No hay ningún tipo de barrera, específicamente están todos los servicios de vacunación independientemente, inclusive hemos activado como también en fortalecimiento de capacidades a todos los servicios para que efectivamente cualquier gestante que identifiquemos y en especial en este tipo de condiciones garanticemos la vacunación, la canalicemos
muy rápidamente y podamos acceder a todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, no solamente con virus sincitial respiratorio, sino con nuestras 4 vacunas de gestantes. Bueno, cuando tenemos la disponibilidad de COVID, como la tenemos ya en este momento, que ya está disponible en estos momentos Pfizer, entonces en garantizar como el acceso a la vacunación. Entonces no tenemos con la vacuna, no tenemos en este momento ninguna barrera de acceso a los servicios de vacunación. Ahí lo únicamente como para complementar a Diana es que sí, digamos, como lo mencionó Diana, con la vacuna, digamos que no hay ninguna barrera. Sin embargo, sí en nuestro lineamiento para el anticuerpo monoclonal, sí es importante mencionar que la estrategia aplica para niños nacidos en Bogotá, porque pues digamos que sabemos que algunas unidades neonatales, digamos que tienen remisiones de otros lugares, y pues digamos que en este momento el lineamiento como está concebido para niños con nacimiento en Bogotá. Juan Carlos. Muchas gracias. Yo tenía otra consulta ya que están todos los expertos en este lugar y es, por ejemplo, hay instituciones o unidades de recién nacidos que pues no están en un hospital donde se atiendan partos, pero pueden recibir pacientes neonatales para protocolo de asfixia, por ejemplo. En el escenario que algún bebé de esos no haya, pues no se haya vacunado la gestante y al bebé no se le haya aplicado en el lugar de atención del parto el anticuerpo monoclonal de larga duración, pues por la premura del traslado para entrar en el protocolo de hipotermia. Las unidades o los hospitales donde se atienden partos y que cumplan los criterios con el uso del monoclonal, según nos los han explicado, ¿podrían tener acceso a esta tecnología para garantizar la inmunización de esos bebés? Dianita. Doc, en estos momentos, digamos que esto operaría como opera BCG, como opera hepatitis B. Hay instituciones específicamente que tienen partos que no cuentan con los servicios de vacunación. Esas instituciones deben garantizar la administración de la vacunación en el recién nacido. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que las instituciones de parto están muy bien coordinadas. Ellos notifican sus recién nacidos, mencionan en los grupos, este recién nacido va a esta otra institución, aún no lleva sus vacunas de recién nacido, en este caso comenzaríamos a notificar el monoclonal y se va a garantizar. Aquí la claridad importante es que no sean remisiones de partos fuera de Bogotá. Debe ser partos de Bogotá a quienes se les va a garantizar la administración de este monoclonal. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, mejor dicho, hacer un énfasis, y es que hablaste de las vacunas en el embarazo, y yo pienso que tenemos que hacer muchísimo énfasis en hacer la vacunación completa en el embarazo, o sea, en que la cobertura vacunal que nos va a jalonar lo que estamos haciendo con sincitial respiratorio incluya la vacunación de tosferina, incluya hablar de semana 20 con B de vacuna, de empezar a hacer mucho énfasis en cómo vamos a trabajar para obtener coberturas vacunales con todas las vacunas en el embarazo, por un lado, y por el otro, hablar de la coadministración para que los que están aquí sepan de que se pueden coadministrar todas, o sea, un poco hablar sobre ese tema y cómo lo están manejando desde Secretaría. Tobar, María Fernanda o Diana, para que hagamos énfasis en eso, por favor. Entonces, Doc, sí, de acuerdo como lo que usted está mencionando es fundamental, y es que claramente que en este momento estamos haciendo la énfasis actual en este momento en este webinar de la vacunación para virus sincitial respiratorio, pero eso no quita de lado la importancia de las vacunas para completas en la gestante. Y aquí es importante que nosotros pues hemos intentado hacer una articulación específica con la ruta materno-perinatal para que la vacunación haga parte de las actividades de la ruta y no se vea como digamos, como una actividad complementaria o accesoria a la ruta materno-perinatal, sino que haga parte de las atenciones, y por eso digamos que el llamado ha sido como también, digamos, como este fortalecimiento que estamos haciendo de capacidades que lo tenemos muy claro con los pediatras, o sea, nosotros sabemos que los pediatras están muy sensibilizados con el tema, digamos que los ginecólogos también nos han aceptado muy bien, pero digamos que los médicos generales también tenemos, digamos que nos ha costado un poco con ellos, no porque no les parezca importante, sino que realmente a veces no llegamos al público que es, y que igual ellos hacen parte de la ruta materno-perinatal, pero digamos que desde la Secretaría sí se está generando esa articulación, y como lo mencionó usted, la importancia de
digamos, como completar el esquema de vacunación gestantes de todas las 4 vacunas que se aplican en la gestación y no únicamente el virus sincitial. Porque pues igual en este momento seguimos con brote de tosferina, o sea, digamos como que las otras igual siguen siendo igual de importantes que el virus sincitial. Claro, y es que si no No sé, hacemos, si Dianita, no si quieres decir jalonamos algo más. vacunación a lo largo de la vida, tenemos que empezar desde gestación y empezar con coberturas vacunales desde el inicio que sean, pues que estén idealmente por encima del 90-95%. De mi parte nomás, reafirmar lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Aquí hay una manito levantada de Tania. Doctores, buenas noches. Felicitaciones por todo el trabajo del equipo de Secretaría de Ministerio, de ASCON, de ASIN, bueno, de todo, felicitaciones. La verdad es que la acogida ha sido muy buena. Yo quería hacer un comentario y una pregunta de la vacunadora de mi subred. Yo trabajo para la subred Centro Oriente en el Hospital de la Victoria y para el Hospital Departamental de la Isla de San Andrés. Y es increíble cómo casi todas las mamás, no te sé decir el porcentaje, pero sí están llegando vacunadas para virus sincitial. Y pues la verdad a mí me ha sorprendido porque a San Andrés a veces no hay ni estros al 10 para canalizar un bebé, pero las mamás sí están llegando vacunadas en el momento del nacimiento, ya sea por parto, cesárea, lo vemos cuando los adaptamos. Entonces ha sido muy positivo la acogida que ha tenido la vacunación en maternas en la isla de San Andrés, y bueno, quería que supieran eso porque está impactando también allá en la isla. Lo otro que quería comentar es pues una pregunta que hace mi vacunadora de la subred. Ella me escribe por el chat interno: Doc, si la mamá no se vacunó, pero el niño no tiene ningún criterio, ¿no aplica independientemente de que la mamá no tenga la vacuna? Gracias, doctor. Pues es que el hecho, entonces ahí es importante porque ya cumple un criterio y es que la mamá no se vacunó. Entonces el hecho de no vacunarse ya cumple criterio para uso del Nirsevimab, como lo vimos en el algoritmo. Entonces digamos que sí cumple un criterio y es la no vacunación. Lo que pasa es que eso es en Bogotá, no en San Andrés, por ahora, mientras Eso, se extienda el eso resto también del es muy país. importante mencionar que esta estrategia híbrida, como lo estamos mencionando, con anticuerpo monoclonal, únicamente se encuentra en Bogotá. Como lo mencionó el doctor Julián, nosotros hemos elevado la solicitud al ministerio para que se adopte una estrategia a nivel nacional con anticuerpo monoclonal. Sin embargo, esta decisión, pues como pues ustedes saben, no depende pues de nosotros, sino pues que tiene que adoptarla específicamente el ministerio. Entonces, específicamente hoy estamos hablando del anticuerpo monoclonal en Bogotá y por eso hacemos énfasis en que esta estrategia es para partos y nacimientos en Bogotá. Muchas gracias, doctor. Doctora, Luis Carlos Gerena Payares tiene la mano levantada. Sí, adelante. Hola, buenas noches, qué alegría saludarlos a todos. Una pequeña pregunta acerca de la edad especialmente pues en los prematuros que mencionaban que antes de las 32 semanas de vida pues no se colocaba el anticuerpo, pues el monoclonal nuevo, sino que se utilizara el palivizumab. En ese caso, en ese orden de ideas, si tenemos al prematuro que por alguna razón no se pudo vacunar no se le aplicó el anticuerpo monoclonal y palivizumab, después de las 32 semanas sí se podría aplicar. No, Necesariamente tendría que ser con el palivizumab. sí, señor. Entonces, digamos que como se mencionó, en este momento, digamos que no es por edad gestacional cumplida, sino por edad gestacional de nacimiento. Entonces, si el niño nació con menos de 32 semanas, en este momento se está contemplando dentro del el plan de beneficios en salud el palivizumab para ese grupo de riesgo. Como lo mencionamos, nosotros sabemos y que digamos que no es justo, digamos que esos niños que son de más riesgo, digamos que reciban una tecnología pues mucho más obsoleta. Sin embargo, digamos que por el componente jurídico que les mencioné, nosotros en este momento pues dependemos de una autorización del ministerio para que podamos asumir ese grupo de edad. En este momento, como está en el lineamiento, es todo niño que nace a las menos de 32 semanas debe garantizarse por el plan de beneficios la administración de palivizumab con las 5 dosis que le corresponden. Eso quiere decir que
la EAPB debe garantizar en ese bebé, a pesar de que, digamos, puede que no se le vaya a iniciar a las 32 porque, no sé, de pronto tuvo una descompensación y ustedes saben que igual eso se va aplicando según, digamos, como las indicaciones del neonatólogo, pero una vez el niño tenga ese egreso hospitalario, se le debe garantizar las 5 dosis que están por el plan de beneficio. Vale, muchas gracias. El problema, Doctora Tovar, hay una pregunta en el chat. Sí, entonces Hola, dice, bueno, si el recién nacido tuvo virus incital en el periodo neonatal, igual se debe aplicar el monoclonal, ¿cierto? ¿Cuántas dosis después del periodo, el periodo agudo? Entonces, lo primero es que no hay una contraindicación. O sea, si un niño cuando pues, recién nacido tiene virus incital respiratorio, no hay una contraindicación para no utilizar el nirsevimab, o sea, el anticuerpo monoclonal. Digamos que ahí, digamos que la indicación se va a dar según su criterio, digamos, médico. Entonces, el neonatólogo va a definir en el momento que sea propicio para la administración del nirsevimab si cumple criterios. Eso quiere decir, si el niño pues es prematuro, que requirió, cumple criterios para uso de nirsevimab. Em, ¿Cuántos días después del periodo de agudo? Pues como lo menciono, eso lo va a definir el neonatólogo y es una única dosis. Sabemos que el nirsevimab tiene una ventaja y es que es una única dosis. Entonces, básicamente, de eso va a depender de si cumple criterio para uso y según su estado, digamos, como crítico que en el momento se encuentre. Doctora María Isabel. no, creo que contestaste lo que quería agregar, porque es que lo que pasa, bueno, hay una cosa que es importante y es que a pesar de que el lineamiento dice que son 5 dosis de Pali, la realidad es que a la mayoría de los niños no se les administran las 5 dosis, reciben 2 o 3 dosis máximo. El problema es que no podemos ir en contra del lineamiento y hasta que el gobierno no cambie o no modifique la recomendación, no podemos desde el punto de vista legal, hacer otra cosa distinta, así sea mucho más lógico, mucho más factible y muchísimo mejor alternativa en ese momento, pero pues las manos están amarradas desde el punto de vista de Secretaría por esa razón. Entonces, pues lo tenemos que entender y es lo que tenemos que buscar lograr, digamos, pero porque además la realidad es que no reciben más de 2 o 3 dosis de Pali. Doctor Juan Carlos. Sí, bueno, pues hemos tenido una sesión muy interesante con las preguntas y las respuestas de todo el público. Para finalizar, pues yo quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento a las más de 100 personas profesionales de la salud que se juntaron el día de hoy en nuestra jornada. Su presencia de hoy pues es un acto de actualización académica y un testimonio del compromiso que tenemos todos inquebrantable con el bienestar de la población y especialmente en los más vulnerables que son nuestros niños menores de 6 meses. Y un agradecimiento a nuestros distinguidos conferencistas por compartir pues toda su experiencia, su rigor científico y todos los logros que han tenido y que nos lo han hecho saber a nosotros y los desafíos que tenemos en la vacunación de sincitial en nuestro territorio. Y pues recordar que cada vacuna aplicada es una vida que nosotros protegemos. Muy buena noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora María Fernanda. Mil gracias a todos. Por la organización. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Mil Muchas gracias. gracias. Chao, gracias.